Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 18 de diciembre de 2025, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los jueves vamos con el cierre semanal de mercado. Comenzamos por el mercado local, en el cual tenemos cosas bastante relevantes que comentar. Vamos a ir por orden cronológico. El día martes de esta semana, el Banco Central, en línea con las expectativas del mercado, rebaja la tasa en 25 puntos base, la tasa de política monetaria, y la ubica en el 4.5%. Como decíamos, es una decisión que es consistente con las expectativas de mercado y que también está en línea con la evolución que ha tenido la inflación, que recordemos se encuentra en el 3.4% en su medición en los últimos 12 meses, y las expectativas inflacionarias a 24 meses, tanto en la encuesta de operadores financieros como en la encuesta de expectativas económicas, se encuentra anclada en el 3%, que es la meta del Banco Central en esta materia. En línea con las bases de nuestra estrategia de inversión en el mercado local, el comunicado de política monetaria comenta que el IPSA ha registrado ganancia y que las tasas de interés de largo plazo han descendido en los últimos meses. También una apreciación del peso que nosotros teníamos considerado, básicamente caídas en el precio del dólar. También, como lo mencionamos, el comunicado de política monetaria comenta que la inflación ha descendido, en línea también con nuestras expectativas, y que la inflación llegaría a la meta del 3% en el primer trimestre de 2026. Analizando esto desde el punto de vista de estrategias de inversión, lo que es relevante es que existen incentivos más claros para que la tasa de política monetaria converja a su nivel neutral, ubicado aproximadamente en el 4.25%. Por ende, el Banco Central recortaría la tasa de política monetaria nuevamente en el primer semestre del próximo año en 25 puntos base, y ante eventuales caídas en la inflación aún más fuerte o necesidades de la economía local de estímulo, eventualmente podría haber espacio para nuevos recortes de tasa de política monetaria. En este contexto, lo que esperamos es lo que ha ocurrido durante 2025, básicamente que instrumentos money market y depósitos a plazo continúen disminuyendo la tasa de interés entregada a los inversionistas, y que este recorte de tasa de política monetaria continúe presionando a la baja las tasas de mercado que descuentan el valor de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija que nosotros recomendamos. Es decir, caídas en la tasa de política monetaria es sinónimo a mejor retorno esperado en renta fija local y disminución, como decíamos, de los retornos de money market y depósitos a plazo. El día miércoles, el Banco Central publica una nueva edición del IPOM, Informe de Política Monetaria, del cuarto trimestre de 2025, en el cual destacamos lo siguiente: las expectativas de IPC a diciembre disminuyen, esperando que la inflación se ubique en el 3.6%. En el IPOM de septiembre del 2025 se esperaba que fuera un 4%. Sube levemente para 2026, se esperaba que fuera un 3% en el IPOM de septiembre, y ahora el Banco Central proyecta un 3.2% y se mantiene en el 3% para 2027. Es decir, eventuales peligros inflacionarios no tendríamos en Chile, por ende la tasa de política monetaria podría continuar con algunos recortes más. Respecto a la expectativa de crecimiento, establece que el Producto Interno Bruto de Chile crecerá un 2.4% durante 2025, aumenta las expectativas de crecimiento para 2026 a un rango entre el 2 al 3%, el rango anterior estaba entre el 1.75 al 2.75%, y las mantiene para 2027 en el rango entre el 1.5 al 2.5%. Por último, en el gráfico corredor de la tasa de política monetaria, que eventualmente es donde se debiese ubicar la tasa de política monetaria en el futuro, tiene un leve sesgo bajista que eventualmente, como decíamos anteriormente, asegura un recorte de tasa al 4.25%, y luego de eso tendríamos que ver en el mercado local eventuales caídas importantes en inflación o necesidades de estímulo en nuestra economía muy fuertes para ver nuevos recortes de tasa de política monetaria. En línea, entonces, las principales conclusiones del informe de política monetaria, en base a nuestra estrategia de inversión de continuar con carteras de renta fija diversificadas a través de fondos mutuos en desmedro de posiciones en depósitos a plazo y fondos money market. Respecto al mercado norteamericano, también hemos tenido varias cifras relevantes durante esta semana. El día martes se dio a conocer el reporte de empleo del mes de octubre y de noviembre. Vamos en orden cronológico. Octubre presenta, si bien un crecimiento de los ingresos medios por hora del 0.4%, por sobre el crecimiento anterior que había sido de un 0.2%, marcó un decrecimiento en los nuevos puestos de empleo generados en 105.000, en circunstancias en que la lectura anterior había sido 108.000. Las cifras de empleo del mes de noviembre también fueron mixtas, con crecimientos del 0.1% en ingresos medios por hora, por debajo de las estimaciones del mercado del 0.3%, con una tasa de desempleo que sube al 4.6% desde el 4.4% anterior y por sobre el 4.5% que esperaba el mercado, y con la creación solamente de 64.000 nuevos puestos de trabajo, aunque por sobre las expectativas del mercado, que estaban situadas en 50.000. También tuvimos indicadores del sector de servicios, el más relevante de Estados Unidos,
PMI, índice de gerentes de compra, que marcó 52.9 puntos en zona de expansión, pero por debajo de las expectativas del mercado, ubicadas en 54 puntos. Y hoy jueves tuvimos reporte de IPC del mes de noviembre, que marcó solamente un avance del 2.7%, si bien aún por sobre la meta de la Reserva Federal en esta materia, que está ubicada en el 2%, muy por debajo de las expectativas del mercado, que estaban ubicadas en el 3.1%. En conclusión, todas estas cifras macroeconómicas fortalecen el escenario para que la Reserva Federal continúe rebajando la tasa de política monetaria, lo que desde el punto de vista de estrategias de inversión es un factor alcista en el tiempo para bonos y acciones norteamericanas que están dentro de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos que pasamos a revisar. Vamos entonces con la revisión de mercado, comenzando por supuesto por el mercado local. Dólar peso comenzó la semana cotizando en 906, subiendo el primer día de la semana, el día lunes, hasta 915, marcando máximos ayer en 919 y cayendo hoy durante la jornada hasta 910, que es el precio de cierre de hoy, jueves, impulsado a la baja principalmente por las cifras macroeconómicas de Estados Unidos que revisamos, que eventualmente abren el espacio para que la Reserva Federal continúe rebajando la tasa de política monetaria. En ese sentido, el mercado continúa esperando 2 recortes de tasa a diciembre de 2026, entre 2 a 3 recortes de tasa son los escenarios más probables, y también en línea con un probable mayor valor del peso chileno frente al dólar ante el cambio en ciclo político, con un esperable mayor dinamismo en la economía local, debiese producir alza en el valor del peso frente al dólar, es decir, caídas en el dólar también. Son los dos factores fundamentales bajistas para el dólar, que eventualmente debiese buscar primero perforar el piso en 906 y luego básicamente buscar cotizaciones por debajo de 900 pesos. El IPSA, luego de algunas jornadas de correcciones, hoy sube un 0.37%, cotiza en 10.171 puntos con un retorno durante 2025 del 51.04%. El cambio en el ciclo político, por supuesto, en Chile y la mayor actividad económica esperada es un factor alcista, por supuesto, para el IPSA durante 2026. Analizamos hoy fondos recomendados de Prudential AGF y Sura AGF por Upside Capital. Respecto a Prudential AGF, el fondo recomendado de acciones locales, fondo mutuo Prudential Acciones Chile, mantiene un retorno por debajo del índice, aunque bastante atractivo, del 42.68% durante 2025. Por parte de Sura AGF, fondo Sura Selección Acciones Chile, con un retorno durante el año del 43.42%. Respecto a renta fija local, como decíamos, ante el ciclo de recorte de tasa de política monetaria del Banco Central, que todavía tiene algo de vigencia, seguimos prefiriendo fondos mutuos de renta fija local por sobre instrumentos money market y depósitos a plazo. En Prudential AGF, nuestra recomendación al respecto, fondo Prudential Renta UF mantiene un retorno durante 2025 del 5.58%, por sobre el fondo money market, que mantiene un retorno solamente del 3.5%. Por parte de Sura AGF, fondos recomendados de renta fija local, fondo renta local UF y renta bonos Chile, con retornos del 5.25 y 6.33% durante 2025, muy por sobre el 3.49% del fondo Sura Renta Depósito Chile, fondo Money Market, que mantiene un retorno durante el año del 3.49%. Instrumentos para incorporar acciones norteamericanas, renta variable extranjera en general, dado el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, los malos datos de empleo y la baja inflación que revisamos respecto a las expectativas del mercado, factores que fortalecen recortes de tasa por parte de la Fed, recomendamos los siguientes fondos. Por parte de Prudential, fondo mutuo arriesgado con un retorno del 8.49% durante los últimos 6 meses. Y por parte de Sura AGF, fondos recomendados Sura Selección Global con un avance del 5.2% durante 2025. Y Sura Multiactivo Agresivo, una cartera diversificada con un retorno del 8.55% durante los últimos 12 meses. Revisamos por último el retorno de las principales plazas bursátiles. Hoy jueves, el DAX alemán sube un 1%, el Eurostock 600 un 0.96% arriba. Y en Estados Unidos, las 3 principales plazas bursátiles positivas, Dow Jones subiendo un 0.3%, S&P 500 subiendo un 0.93% y Nasdaq subiendo un 1.61%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan un excelente cierre de semana, nos encontramos durante la próxima semana. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.